Creo que vivimos en una época controversial para la democracia. Es el mejor de los tiempos, pero al mismo tiempo es el peor de los tiempos. Me explico. Si alguien del pasado viajara a nuestro presente, se sentiría impávido al ver que las mujeres ya votan, que los analfabetos ya votan y que ya existen instancias del gobierno que mal que bien velan por el orden el día de las elecciones. Por otra parte, yo no me siento satisfecho con todo esto. Y no venimos a debatir sobre la palabra democracia, eso no importa ahora, pero sí entenderemos como democracia electoral a este evento que vivimos cada 5 años y son eventos donde se mueve muchísimo dinero. Para que se hagan una idea, ahora se sabe que durante las elecciones de 2016, los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, entre ingresos declarados y no declarados, sus partidos tuvieron 14 y 25 millones de soles. Llegar a ser presidente en el Perú es algo caro y ese grupito de personas que financia secretamente a los partidos políticos lo saben bien. Pero ¿cuál es la influencia del dinero en la democracia? ¿Por qué hay un grupito de personas que gasta millones de dólares durante cada elección? ¿Acaso es como comprar candidatos? Thomas Ferguson, especialista en financiación de campañas electorales, ha desarrollado lo que denomina la teoría de la inversión en política, donde insinúa que es la influencia de los grandes donantes y no los votantes la que decide el día de las elecciones. Aquí vamos a analizar la financiación electoral para entender las elecciones en el Perú. Tengo pensado sacar otros videos para analizar las elecciones desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las encuestas, quizá desde el punto de vista del internet e incluso desde las matemáticas. Solo si te gusta este contenido especial. Así que comencemos. Yo soy Kevin Zabaleta y esto es el especial Histeria Electoral. Cuando nos referimos al dinero que se mueve en elecciones, no hablamos del dinero del Estado. Debemos de precisar que en el Perú no existe un sistema como en otros países, como en México, por ejemplo, donde el Estado da directamente dinero a los partidos políticos para la campaña. Sin embargo, sí hay dinero del gobierno que se mueve evidentemente, sobre todo a través de dos instituciones. Estas dos instituciones, como parte del Estado, supervisan y regulan cada campaña electoral. Sin embargo, como parte del Estado, son instituciones débiles, deshonestas e ineficientes. Y sí, ya comenzamos mal, pero esto es más complejo, ya verán. Cuando nos referimos al dinero que se mueve en elecciones, hablamos de la financiación electoral, que es el tema de este video. Más bien, vamos a entender por qué se financia secretamente con millones de soles. Lo primero que tenemos que aclarar es que en el Perú existen métodos y montos legales para la financiación electoral. Sin embargo, esto poco importa cuando tienes instituciones débiles, mientras existen campañas millonarias que ocultan el dinero que obtienen y cómo lo gastan. No olviden, la realidad electoral peruana es poco transparente y oculta muchos secretos. ¿Pero por qué existen donaciones millonarias? Para que se comprenda fácilmente la lógica, imaginemos dos personajes, el donante y el candidato. Entendamos que uno es el agente económico y el otro es el agente político. Comencemos entendiendo al agente económico, aparentemente un ciudadano normal, pero con la capacidad de direccionar millones de soles para un candidato. Esta persona usualmente representa a una corporación, incluso a una fundación o a un gobierno extranjero. Esta corporación puede ser nacional o internacional, ya saben, y es pura coincidencia que estos pertenezcan al rubro de la construcción, porque aquí les dejo una lista de rubros donde se mueven mucho dinero y las elecciones y la política no les es indiferente. Sí, mineros y banqueros sobre todo, quizá los dos apóstoles de la economía, es decir, los grupos de poder económico. Aquí no nombro las economías delictivas como el contrabando a gran escala o el narcotráfico, porque se conoce que estos rubros prefieren representación en el Congreso, influencia en el Poder Judicial o en la Policía Nacional.
Por cierto, aquí vamos a conocer qué hay detrás de la financiación presidencial, pero ya vamos a entender que la lógica no cambia mucho para otros cargos de elección popular, como gobernadores o incluso alcaldes. No podemos entender a este agente económico sin asimilar que el poder económico que tiene se debe a la concentración de la riqueza en pocas manos. Un fenómeno mundial ciertamente que en el Perú, por supuesto, existe. La financiación electoral no solo es monetaria, no solo son fajos de dinero, sino también puede financiar mediante propiedades, donaciones de carros, préstamos de aviones, empresas, personal y así. Pero, ¿por qué lo hacen? Nadie te regala dinero, me decía mi abuelo. Digamos que esta financiación electoral es como una deuda donde tanto el candidato como el partido político quedan endeudados. Justamente Marcelo Odebrecht, un alto funcionario de una empresa brasileña que financió a varios partidos peruanos, confesó que la idea era crear una deuda. De esta manera, el agente económico obtiene acceso e influencia en el mismo Estado. Incluso se puede entender que la financiación electoral es el primer paso para la captura del Estado mediante mecanismos que podemos analizar en otro video. Como diría Noam Chomsky, este es un círculo vicioso. La concentración de la riqueza conduce a la concentración del poder político, sobre todo a medida que el costo de las elecciones se dispara. Esto hace que los donantes tengan a los candidatos en el bolsillo. No nos olvidemos del agente político, por supuesto. En el caso de una elección, este candidato es líder de un partido político, pero tengamos en cuenta que vivimos en medio de una crisis de partidos políticos débiles, es decir, improvisados, con tendencia al fraccionamiento, con escasa transparencia y así. Fruto de esto, un candidato que gana las elecciones puede dar la espalda no solo a lo que prometió en campaña, sino también al partido que lo llevó al poder. Y sé que esto es más complicado, pero estoy dando un ejemplo abstracto cómo funciona la financiación electoral y para qué un grupito de personas apostarían millones de soles. Porque no estamos hablando de donaciones pequeñas, sino de mega donaciones fuera de la ley. Y al momento que un partido político no declara ese dinero, ya tenemos que sospechar algo. En las elecciones de 2011, el monto no declarado del partido de Keiko Fujimori fue de más de 27 millones de soles, es decir, el 59% del dinero que recibieron no fue declarado. Se sigue sacando la cuenta de cuánto dinero y quiénes estuvieron detrás de la financiación de las últimas elecciones en el Perú. Encabeza esta lista, por supuesto, el flamante Grupo Romero. Al final les comento dónde pueden encontrar toda la base de estos datos. Estudiando las últimas dos elecciones, estos aportes recién se han conocido a partir de las investigaciones judiciales del caso Lavallato. Eso quiere decir que el dinero oculto en estas elecciones de 2020 no lo vamos a conocer hasta mucho después y con mucha suerte si se llega a investigar. Por otra parte, sobre el dinero legal igual de grandes cantidades, podemos encontrar una serie de nombres que no pasan de 30 o 40 donantes durante cada elección. Personajes de la élite empresarial limeña aparecen aquí, de fortunas medianas o dudosas, porque lo escandaloso es que algunos están siendo investigados por presuntamente ser falsos aportantes, es decir, colocan mi nombre para inscribir un dinero que ni siquiera es mío, sino de una donación secreta. Y pues así de mal estamos, y lo peor es que la financiación desmesurada sucede en nuestras narices. Pasa a pesar de tener instituciones que están para evitar que suceda. Y ya no queda tiempo para hablar de los métodos que se usan para ocultar dinero no declarado. Ese dinero que tienes que anotar en agendas secretas o ocultar en cócteles y rifas sospechosas. Aquí lo más preocupante es pensar en ese grupito de personas, donantes con la capacidad de direccionar millones de soles a partidos políticos, con la confianza suficiente que no serán ni criticados ni juzgados por pasarse por encima de la ley. Es más, ok, la ley se pasa por alto siempre, pero estamos hablando de algo más grave.
ese grupito de personas están apostando y poniendo las fichas claves de las elecciones. La manifestación más básica de la democracia está en manos de ese grupito de donantes. De ahí sale el siguiente presidente de la República y de ahí sus ministros. Y aquí se entretejen nuevamente las redes de acceso e influencia de ese grupito hacia los puestos claves del Estado. El mismo Estado que en un inicio critiqué por su ineficiencia. ¿Ven que esto es un círculo vicioso? Un juego que lleva años operando y que nos convierte a los votantes en simples espectadores donde cada voto es el acto de elegir a quienes ya premeditadamente han sido seleccionados. Antes de terminar, vamos con las preguntas de la semana. La primera pregunta es de Ana Quijada y nos dice: Kevin, ¿cuál es la influencia de la financiación en las elecciones? Justo respondiendo tu pregunta hice este video, Ana, pero algo que no pude decir es que hay varias propuestas de soluciones para que esto se neutralice. Una es hacer lo posible para que la fiscalización del Estado funcione. Quizá no eliminar instituciones, pero sí refundarlas. Pero esto es muy difícil. Y por cierto, esta información sobre todo lo saqué del libro El dinero de las elecciones, donde se analizan las últimas 2 elecciones en el Perú. Se analiza la financiación. Yo lo leí por mi cuenta de Script, que es una plataforma genial para leer libros. En la descripción te dejo un link para que puedas inscribirte con 60 días gratuitos. Y de seguro en menos de 60 días puedes leer este libro, que es muy bueno y hay mucha información que no pude mencionar. Creo que la invitación solo sirve para los 10 o 15 primeras personas. La siguiente pregunta es de Salvador Sánchez. ¿Qué idioma hablaban los incas? Gracias por la pregunta, Salvador. Y es una buena pregunta. Entendamos primero que los incas eran como una élite, pero parte de una etnia. Y en los años, durante generaciones que estuvieron vigentes, hablaron varios idiomas. Está el puquina, el aymara y el quechua, en ese orden. Solo fueron estas preguntas. Muchas gracias por el apoyo. Saben que la opción está disponible mediante el Yape. Al momento de yapear puedes escribir un mensaje y de esta manera estás apoyando para sacar más videos y de paso respondo tus preguntas. Si te gustó este video dale me gusta, pero sobre todo compártelo. Suscríbete para que no te pierdas otro video de este especial sobre elecciones. Este es un punto de vista de las elecciones que no vas a encontrar fácilmente. Cuídense mucho, no se olviden que esta historia recién comienza.